Muy bueno. Vamos a continuar con la prueba de expresión e interacción oral, pero ahora vamos a hablar de la tarea 4. ¿Ok? En esta tarea vamos a tener, vamos a ser evaluados del nivel B2 al C1. Fíjense que aquí aumentamos muchísimo más el nivel. ¿Ok? Y aquí nos van a poner, digamos, a prueba con eh, cómo estamos ya siendo usuarios independientes del idioma, ¿ok? Entonces, aquí nos van a hacer 3 preguntas y para responder esas 3 preguntas, ¿verdad? Son 3 preguntas de audio. Estas preguntas son como las preguntas de la primera tarea, donde le preguntan cuál es su nacionalidad, para qué quiere usar el español, ta, ta, ta. Son así, pero porque son de audio, pero son preguntas sobre un tema, ¿ok? Tenemos que elegir entre 2 temas. Generalmente son temas de la actualidad, temas de problemas que hay en el mundo, temas relacionados a cosas que nos deberían importar a todos, como por ejemplo el medio ambiente, la mujer en el mercado, la influencia de la televisión en el comportamiento social, la inteligencia emocional y cómo ver las crisis como oportunidades. Esos son algunos de los temas que podemos utilizar o que nos pueden colocar aquí, ¿ok? Entonces, el tema que elijan acá en la tarea 4 va a ser el mismo tema de la tarea 5. O sea, ese tema que escojamos acá va a ser su tema hasta el final del examen, ¿sí? Entonces, sobre ese tema, ellos les van a proporcionar un pequeño texto de estímulo. Ese pequeño texto es de entre 80 y 120 palabras. Generalmente es un texto descriptivo, ¿sí? Del problema. O sea, como una definición del problema, del tema del que vamos a hablar. Y en ese texto podemos identificar algunas palabras claves, ¿ok? Y, por supuesto, después de leer el texto, que nos van a dar 1 minuto para leerlo, tenemos que escuchar las preguntas, responder. Escuchar, responder, escuchar, responder. Pero para esto tenemos que saber cómo vamos a responder esas preguntas, ¿ok? Porque tenemos que utilizar el vocabulario apropiado al nivel B2, C1, que es un vocabulario más profesional, más independiente. Aquí no nos sirven las traducciones literales, aquí tenemos que utilizar expresiones que utilizan los nativos, es ser un poco más específicos con lo que vamos a hablar, ¿ok? Entonces, generalmente en la primera pregunta vamos a tener que dar nuestra opinión sobre ese tema. Entonces tenemos que utilizar vocabulario de opinión, de suposiciones, de valoraciones subjetivas. ¿Recuerdan lo que aprendimos a utilizar con el indicativo, el subjuntivo? ¿Sí? Yo les voy a mostrar ejemplos de cómo podría ser esto. En la segunda tarea vamos a tener que proporcionar información sobre ese tema, pero lo que está sucediendo con ese tema en su país. Probablemente Brasil es muy grande y es muy diferente en todas sus regiones. Entonces, no hablaremos de todo el país, pero por lo menos de la región que yo conozco, ¿sí? De donde vivo, por ejemplo. ¿Ok? Y en la tercera nos van a hacer un planteamiento hipotético y nosotros tenemos que responder cómo nosotros nos posicionamos ante ese planteamiento hipotético. Es decir, cómo yo opino, pienso, digo, ¿qué haría yo en esa situación hipotética? Es hipotética, entonces tenemos que utilizar los subjuntivos bastante, ¿sí? Recuerden siempre que los subjuntivos les van a aumentar muchísimo el nivel. Dentro de la evaluación es aconsejable, y cuando ellos dicen aconsejable es que debe ser así. Cuando digo ellos me refiero a los del cielo, ¿no? Es aconsejable practicar todos los conectores. Esto lo vamos a trabajar también para expresar opiniones. Por ejemplo, yo creo que, yo opino que, me parece bien, no pienso que. Pero además tenemos que utilizar las palabras de transición, pero, porque, para, por ejemplo, además, también, sin embargo, ese tipo de palabras que le dan fluidez a mi discurso y a mis textos cuando estoy expresándome en un idioma, ¿sí?
Las palabras de transición son muy importantes no solamente en español, son muy importantes en su propia lengua nativa o si van a aprender otra lengua. Siempre las palabras de transición son las que le van a dar fluidez. Entonces vamos a hablar un poquito de esas palabras de transición porque además es el vocabulario que se va a evaluar acá, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿cómo lo vamos a ver en la pantalla? En la pantalla lo vamos a ver así, vamos a tener un tiempo limitado, ¿ok? Para escoger entre dos opciones, ¿ok? El reciclaje o los alimentos transgénicos. En este caso, que son los temas que están en el CIELE, tenemos que escoger aquel tema para el que tengamos más vocabulario. Es como las opciones, como en la 2 y en la 3 que tenemos que escoger la opción que más fácil sea para mí, que yo mejor pueda responder, ¿ok? Entonces, fíjense los temas del reciclaje. Todos hemos estado en algún momento de la vida en contacto con el tema del reciclaje. Otro tema, los alimentos transgénicos. Ah, hay personas que nunca se han detenido a pensar en los alimentos transgénicos y cómo eso afecta a nuestras vidas diariamente, porque todos si hemos estado compartiendo en el mercado común de alimentos, todos hemos comido alimentos transgénicos, o hay personas que saben mucho del tema también y se han especializado. Entonces ustedes tienen que escoger el tema con el que ustedes se sientan más cómodos para hablar, porque les pueden preguntar cualquier cosa. Entonces aquí vamos a tratar de que no escoger cuando ya vaya a acabar el tiempo, sino cuando todavía nos queda un poquito de tiempo para escoger bien y para escoger por nosotros mismos, porque si dejamos pasar el tiempo, la prueba va a escoger un tema aleatoriamente y puede ser que ese tema no era el que yo quería, ¿sí? Ley de Murphy, la ley de Murphy existe, entonces vamos a tratar de escoger nuestro tema por nosotros mismos, por nuestra cuenta, antes de que la prueba escoja por nosotros, ¿sí? Muy bien, vamos a ver acá entonces. Una vez que yo entro en la pantalla, voy a tener el texto de estímulo del que les hablé. En este caso sería el reciclaje, no importa si no pueden leerlo ahora. La idea es que puedan ver toda la pantalla. Les van a dar un minutito para leer esto. Después van a tener que grabar su audio, ¿ok? Escuchar la pregunta y grabar el audio, ¿sí? Escuchar la pregunta, grabar el audio. Muy bien. Escucho la pregunta, grabo y voy para la siguiente pregunta. Siempre es importante que podamos escuchar 2 veces las preguntas para más o menos estar seguros de lo que vamos a decir, ¿sí? A ver, ¿quién quiere ayudarme a leer este texto para todos sobre el reciclaje? Yo ¿Eh? puedo. Dale, Pedro Soeiro, vamos a leer aquí, ¿sí? El reciclaje. A nível mundial, el manejo de la basura es uno de los factores que más afecta al medio ambiente. El incremento de basureros altera el ecosistema y pone en peligro la flora y la fauna del planeta. En una visión ecológica del mundo, el reciclaje es la medida principal para conseguir la disminución de residuos sólidos. El reciclaje es un proceso cuyo objetivo es convertir desechos en nuevos productos o en materia para su posterior utilización y que reduce el consumo de nueva materia prima. Muy bien, excelente pronunciación, Pedro Soeiro, estoy muy feliz. Este no es el mismo Pedro que Gracias. inició el curso. Muy bien, muy buena pronunciación, me encanta. Entonces, fíjense que el texto del reciclaje no es complicado, es un texto descriptivo de lo que es el proceso, ¿no? Yo acá marqué en negritas 2 ideas que pueden servirnos para responder. El reciclaje es la medida principal para conseguir la disminución de residuos sólidos, ¿sí? Y además el reciclaje reduce el consumo de nueva materia prima, porque básicamente eso es el reciclaje, ¿ok? A ver, les pregunto, palabritas que no conocemos aquí. Les voy a leer de nuevo el texto, sigan la lectura mientras yo voy leyendo para que indiquen al final de la lectura cuáles son las palabras que no entienden, ¿sí? ¿Ok? A ver,
A nivel mundial, el manejo de la basura es uno de los factores que más afecta al medio ambiente. El incremento de basureros altera el ecosistema y pone en peligro la flora y la fauna del planeta. En una visión ecológica del mundo, el reciclaje es la medida principal para conseguir la disminución de residuos sólidos. El reciclaje es un proceso cuyo objetivo es convertir desechos en nuevos productos o en materia prima para su posterior utilización y que reduce el consumo de nueva materia prima. ¿Sí? Muy bien. Palabritas que no conocemos aquí, palabras nuevas. A ver, La basura, la basura es un lixo, ¿sí? Lo que desechamos, lo que botamos. Ajá. ¿cierto? Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿No? Ok. Eso quiere decir que el vocabulario no está muy complicado, ¿sí? Fíjense cómo pueden ser las preguntas. La primera pregunta. Mucha gente opina que será muy difícil conseguir que un número significativo de personas cambie sus hábitos de consumo, cuando la industria y la mercadotecnia nos invitan a consumir continuamente. ¿Qué opina usted? Entonces aquí nos están preguntando nuestra opinión sobre qué. Tenemos que escuchar bien sobre los hábitos de consumo, ¿sí? Nos están preguntando si varias personas cambiarían esos hábitos de consumo. ¿Ustedes alguna vez en su vida se han planteado sus hábitos de consumo? ¿O se los han replanteado? ¿O han pensado en eso? ¿O no? ¿O simplemente no? ¿Han pensado lo que estoy consumiendo, lo que estoy comprando, le hace daño al planeta, le hace daño a los animales, nos hace daño a los seres humanos o no? Ese tipo de cosas tenemos que ir pensándolas, ¿ok? ¿Sí? Muy bien, entonces nos dicen que la industria y la mercadotecnia es marketing, pero en español, ¿sí? En español, igual que el portugués, tenemos mucha influencia de otras lenguas, sobre todo el inglés, que es el lenguaje más comercial, y en español también la gente dice marketing y muchas palabras en inglés, pero hay una palabra en español para cada una de esos términos en inglés. Igual que en portugués, seguramente existe un término para cada uno de esos términos que se usan en inglés. Como esto es un examen de español, nos van a poner esos términos en español. Y nuestras respuestas tienen que ser completamente en español, aunque tengamos mucha influencia del inglés, que es inevitable. ¿Sí? Muy bien, entonces nos dicen que la industria y la mercadotecnia nos invita a consumir continuamente. ¿Qué opina usted? No es mentira, estamos completamente bombardeados de publicidad en todo momento para comprar, 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 comprar. ¿Sí? No solamente cosas, sino servicios. ¿Ok? Pida el delivery es mejor para su vida. Mentira, usted tiene que caminar, tiene que moverse, tiene que salir de su casa, ¿sí? Entonces caemos a veces en esas trampas. Bueno, eso es lo que vamos a pensar, por ejemplo, con este tema, ¿sí? Muy bien, en la segunda pregunta nosotros vamos a tener que dar una información sobre eso en mi país. En lo que respecta al reciclaje en su país, ¿qué cambios o mejoras ha notado en los últimos tiempos? Ok, anotado, o que você tem percibido, ¿sí? Ahí podemos responder con la misma pregunta. Yo he notado, ¿sí? Solo que conjugado para el yo porque yo soy la persona que estoy hablando. Entonces tenemos que decir, o simplemente si no hemos notado ningún cambio, lo decimos. No, en mi país últimamente no se ha hecho ningún cambio por el reciclaje. En esta prueba nosotros podemos ser sinceros o decir mentiras. No importa, porque no nos van a evaluar eso. Lo único es que lo que digamos lo digamos bien en español, ¿sí? Sea verdad o sea mentira. ¿Está bien? Vale. Muy bien. Vamos a ver la última que nos coloca en una situación hipotética. ¿Es usted partidario de sancionar a las personas que no reciclen? Y si su ayuntamiento o gobierno les proporciona un sistema adecuado para poder hacerlo. A ver, ¿qué quiere decir esta pregunta? La voy a repetir. ¿Es usted partidario de sancionar a las personas que no reciclen si su ayuntamiento o gobierno les proporciona un sistema adecuado para poder hacerlo? Tenemos una palabra diferente allí que es nueva, ¿no?
Sería Sancionar. multar, En sería este multar. caso, sí, puede ser una multa, es una sanción. Puede ser otro tipo de sanciones como trabajo voluntario, limpiar calles, multas, ¿ok? Entonces, sancionar en este sentido tiene un sentido de penalizar en portugués, ¿sí? ¿Ok? Y otra de las cosas que es diferente, por ejemplo, ¿es usted partidario o partidaria? Si es mujer, ¿no? Eso es si você a favor o você en contra, contrario. En español no decimos ser a favor o ser contrario, decimos estar a favor o estar en contra. Y aparte de eso decimos ser partidario o ser partidaria, que es como tomar parte o estar en ese partido de esas cosas, ¿no? Entonces aquí sí, vocês son a favor o contrário para penalizar as pessoas que não façam reciclagem. Y aquí tenemos otra palabra nueva, ayuntamiento. Pero esta palabra la podemos sacar por contexto porque nos dice ayuntamiento o gobierno. Cuando tenemos una O, que es un OU do portugués, quiere decir que estos dos términos son iguales, ¿ok? O son dos opciones o son iguales. Entonces, en este caso, como no es una pregunta de opciones, quiere decir que ayuntamiento es gobierno. En España, generalmente el ayuntamiento es el gobierno de la ciudad, ¿sí? Entonces nos están diciendo que a prefeitura, municipalidade, está fornecendo um bom sistema, ótimo, da reciclagem. Então, tem pessoas que não fazem. Se você é a favor de penalizar essas pessoas, ¿ok? Esa sería como la traducción de esa pregunta, ¿ok? Pero para yo escuchar esto y entenderlo a la primera o a la segunda vez, tengo que estar preparado, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ese es el tipo de preguntas que vamos a tener en esta tarea 4. Ven que es un nivel más independiente de la lengua, más eh, amplio, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, ¿dudas hasta aquí? Preguntas en esta parte, ¿no? Ok, bueno, después van a surgir las dudas, las preguntas, ¿sí? Muy bien, vamos a ver un ejemplo de lo que no se debería hacer, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Bueno, Leonardo, comienza con la primera pregunta. Vamos a ver. Muita gente opina que será muito difícil consumir que um número significativo de pessoas cambie seus hábitos de consumo quando a indústria e a mercadotecnia nos incentivam a consumir continuamente. Que opinam vocês? Lucas. No creo, no creo que sea imposible conseguir que un número significativo de personas cambie sus hábitos. Por eso creo que es importante que el reciclaje es disponible y conveniente para todo el mundo. Ok, fíjense, en estas respuestas, lo más importante es decir por qué de lo que estamos hablando, perdón, y colocar ejemplos. Eso es lo más importante. Entonces, esto es una respuesta de lo que no se debe hacer. Es un ejemplo, perdón, de lo que no se debe hacer. Fíjese que ella dice, ajá, no creo que sea imposible que sean números significativos, por eso, ajá, el reciclaje es importante, es disponible, es conveniente, pero no dice por qué, no coloca ejemplos y además esto lo pudo haber dicho en 10 segundos. Aquí tenemos que tener un minuto para responder. Probablemente no duremos un minuto, pero por lo menos 50 segundos, 55 segundos, 45 segundos, ¿ok? Para responder. Entonces es una respuesta que no tiene mucho sentido, ¿ok? Esto no está bien, ¿sí? A ver, vamos con la próxima pregunta, Leonardo. No que respecta a reciclagem em seu país, que cambios os melhores ha notado em los últimos tempos? María. Aquí en los Estados Unidos y en Chicago, reciclar es muy fácil, especialmente si vive en la ciudad, en el edificio de departamentos. Cuando yo y mi esposo vivimos en cada piso hay un cuarto de reciclaje y solo podemos llevar la basura y solo necesitamos llevar la basura al cuarto y es todo.
Al otro lado, en México, donde vive la mitad del año, no hay reciclaje. Es horrible y hay muchas noticias que dicen a la gente no ponen basura en la playa, pero no hay reciclaje. Ok, muy bien. Esta tiene un poquito más de ejemplos y habla de Estados Unidos, pero no de todo Estados Unidos, sino de Chicago. Dice que es fácil, ok, y comienza a explicar, ¿sí? Entonces dice que ella y su esposo viven en tal lugar, que ellos solamente llevan al cuarto de reciclaje y es todo, ¿sí? Ok, perfecto, no pasa nada. Ahora, ¿qué pasa? Está bien que hablen de su ciudad o de la región que ustedes conocen, para no hablar de todo el país, porque probablemente su país es muy grande y muy diferente, pero sí tenemos que hablar un poco de cuáles son las acciones de gobierno, cuáles son las acciones de la ciudadanía, de las empresas en torno a este tema, porque nos están hablando del país, ¿ok? Cuando hablamos de un país, no solamente hablo de mi experiencia, sino de un montón de cosas más que están funcionando alrededor de mí. Entonces, está bien que explique esto, pero también debería explicar por qué. No solamente decir y es todo, ¿no? Sino explicar por qué. ¿Ok? Lo otro es que nos dice que al otro lado, en México, donde ella vive la mitad del año, es horrible, dice. ¿Ok? No hay reciclaje. Muy bien. Bueno, este no es un lenguaje apropiado porque tenemos que mantener cierta diplomacia entre países. Y definitivamente no, pues no deberíamos hablar así de ningún país y menos de un país hispanohablante si estamos haciendo una prueba de español. ¿Ok? Bien, entonces mantener como las formas y el respeto en todas esas cosas. Vale. Muy bien, María Eduarda, muy buena pronunciación. Solo tienes que tener un poquito de cuidado que a veces la J, a veces, no siempre, dice reciclaje y después reciclaje, ¿sí? Entonces, prestar atención nada más, pero muy buena pronunciación. Muy bien, vamos con la tercera. ¿Es usted partidario de sancionar a las personas que no reciclan si su ayuntamiento o gobierno les proporciona un sistema educado para poder hacerlo? Ok, Gabriel. Si el gobierno a mi ayuntamiento proporciona un sistema para reciclar, creo que quizá sea necesario de sancionar a las personas que no reciclan. Es un problema muy grave y creo que es necesario hacer algo. Ok, muy bien, muchas gracias a los dos, a Leonardo, a Gabriel. Muy bien, fíjense que, ok, acá está un poco desenvuelta, digamos, el vocabulario, pero nos dice que es un problema muy grande. Ok, ¿por qué? No nos dice por qué. Que es muy grave. Ok, está bien, pero ¿por qué es muy grave? ¿Sí? Que es necesario hacer algo. Perfecto, pero ¿por qué? ¿Por qué? Tenemos que responder siempre por qué y colocar ejemplos de lo que estamos respondiendo. ¿Sí? Ok. Así es como va a funcionar esta respuesta. ¿Ok? Bien. Bien. Es una transcripción de un audio real de una prueba, ¿sí? De una prueba que obviamente no llega al nivel porque no utiliza el vocabulario apropiado ni responde efectivamente lo que le están preguntando. En estas pruebas, en estas tareas es muy importante responder efectivamente lo que nos están preguntando, ¿sí? ¿Ok? Ahora vamos a ver ejemplos de cómo podría responderse esto eh, con un vocabulario un poco más apropiado y un poquito más extenso porque tenemos que hablar por lo menos 45, 50, 55 segundos en cada respuesta. En cuanto a la primera pregunta, que es, mucha gente opina, será muy difícil conseguir que un número significativo de personas cambie sus hábitos de consumo. Cuando la industria y la mercadotecnia nos invita a consumir continuamente, ¿qué opina usted? ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo de respuesta, ¿vale? Me parece que mucha gente no cambiaría sus hábitos de consumo, porque la mayoría busca practicidad, mientras que los medios de comunicación nos invitan a consumir más. Tampoco creo que la única solución sea disminuir hábitos de consumo,
porque el problema también es de las empresas como los grandes productores de plástico. Por ejemplo, por eso pienso que la solución es reducir el uso del plástico. Si lo hacemos, habrá una disminución de residuos sólidos. También las empresas en concreto pudieran sumarse a una línea de producción sustentable y las personas podemos ayudar. Si separamos la basura, usamos bolsas de tela para hacer las compras. También podemos llevar botellas de acero para beber agua y reutilizar lo que consumimos a fin de reducir el consumo de nueva materia prima. Finalmente, creo que los gobiernos deberían gestionar mejor los desechos y brindar una educación ambiental sólida, y que las naciones deberían preocuparse por poner plantas de reciclaje en todo el mundo. Muy bien, gracias, Lucas. Sí, nunca te digo nada de tu pronunciación, pero tu pronunciación es muy buena. Sí, por eso probablemente no te digo nada. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a responder? Tenemos que responder la pregunta, ¿qué opina usted? ¿Están de acuerdo o no con eso? Tenemos que dar nuestra opinión. Tenemos que argumentar y explicar por qué. Para yo poder hacer argumentos, yo tengo que hablar de lo positivo, hablar de lo negativo, colocar ejemplos. Y si es un problema muy grave, hacer una propuesta de solución y cerrar, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. Vamos a ver el vocabulario que tenemos que utilizar aquí. Fíjense que yo acá estoy marcando verbos en subjuntivo. Hábitos de consumo nos invitan a consumir, disminución de residuos sólidos y reducir el consumo de nueva materia prima son palabras que están en el planteamiento de la pregunta. Y por ejemplo, esto de reducir el consumo de nueva materia prima está en el texto de estímulo, ¿sí? Reduce el consumo de nueva materia prima. Entonces yo tengo, que eso es parte de la interacción, ¿no? Yo tengo que utilizar el mismo planteamiento de la pregunta para responder y tengo que utilizar también lo que me dice el texto de estímulo para responder, ¿ok? Muy bien, vamos a ver un poco el vocabulario de este texto, ¿sí? Fíjense, verbos y estructuras verbales. Cambiaría, hacemos, si lo hacemos, habrá una disminución, pudieran sumarse, podemos ayudar, es reducir, deberían gestionar, deberían preocuparse, ¿ok? Tenemos que utilizar las estructuras verbales que hemos estado aprendiendo durante este tiempo y las otras que ustedes han estudiado por su cuenta también. Los conectores, ¿qué es lo que vamos a trabajar ahora? ¿Por qué? Mientras que, por ejemplo, en concreto, también, finalmente. Los conectores son las palabras que me ayudan a darle fluidez al texto. Si yo leo este mismo texto sin conectores, se entiende, pero va a ser como una idea, otra idea, otra idea, otra idea, todas desvinculadas. Los conectores son los que le dan jeitinho al texto, son los que le dan, son los que hacen que podamos entender el texto en definitivo, ¿sí? Acá yo coloqué solamente un subjuntivo, pero más adelante vamos a utilizar más subjuntivos, ¿sí? Tampoco creo que la única solución sea, tampoco estamos negando, ¿sí? Tampoco creo que la única solución sea, por eso utilizamos el subjuntivo, ¿sí? Bueno, esto ya se los mostré, que es el vocabulario del ejercicio, del texto de estímulo y del planteamiento del de la pregunta. Hábitos de consumo, invitan a consumir, disminución de residuos sólidos, reducir el consumo de nueva materia prima, etcétera, ¿no? Y por último, les voy a mostrar el vocabulario apropiado de valoraciones subjetivas, opiniones y suposiciones. Esto ya lo trabajamos en la tarea 2, ¿ok? Entonces aquí lo que tenemos es que continuar trabajándolo. Me parece que, tampoco creo que, pienso que, creo que, ¿sí? Estoy dando mi opinión porque eso es lo que me están pidiendo que haga aquí. Tengo que darles mi opinión, ¿sí? ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Fíjense que aquí son respuestas más elaboradas.
Esto no lo vamos a hacer de un día para otro. Tenemos que prepararnos para tener la capacidad de estructurar este tipo de respuestas. Y es súper importante porque aquí es donde vamos a llegar al nivel, ¿sí? ¿Ok? Claro, se va sumando la experiencia de las otras tareas, de la 1, la 2, la 3. Pero en la tarea 4 es donde nos evalúan el nivel B2 que tanto necesitamos para ingresar a la facultad. ¿Por qué? Porque este es el lenguaje que vamos a utilizar con profesores en nuestros trabajos diarios de cátedra, de prácticas, con las otras personas con las que estudiamos, etcétera, ¿no? Este es el tipo de vocabulario que tenemos que utilizar en la facultad. Muy bien. Vamos a ver acá. Muy bien. Entonces, en esta segunda, nos van a pedir dar información sobre ese mismo tema con respecto a lo que sucede en mi país, en el lugar donde yo vivo, ¿sí? En lo que respecta al reciclaje en su país, ¿qué cambios o mejoras ha notado en los últimos tiempos? A ver, Pedro, vamos a hacer esto. Em meu país, Brasil, o movimento ecologista está crescendo. Supongo que a gente está cada vez mais consciente e preocupada por o futuro, porque pode que pense que o reciclagem seja a medida principal para conseguir a diminuição de resíduos sólidos. Pero, todavia, há muitas pessoas a las que não les importa o reciclaje. Por outra parte, aunque o governo não haga muito em mi estado, por exemplo, a basura deve ser descartada por separado. Em uma bolsa se colocam os desechos orgânicos e em outras se tiram os recicláveis, como cartão, papel, plásticos, vidro, alumínio, etc. E há caminhão recolector de basura para cada tipo de desejo. Se não separamos a basura, somos multados por el governo de la cidade. Ok, muy bien, perfecto. Bien, entonces, bueno, esto es una suposición, ¿no? No es que ocurra así en todo Brasil normalmente, pero es una respuesta, ¿sí? Es un tipo de respuesta, ¿ok? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos dando la información solicitada cuando se habla de país. Tenemos que involucrar a las políticas sobre el reciclaje, en este caso, que es el tema, el gobierno que hace, las empresas que hacen, las organizaciones que hacen, el comportamiento social que hacen las personas. Y explicamos por qué y colocamos ejemplos. ¿Por qué? Porque país no es solamente el país, el territorio, ¿no? El país está conformado por las personas, por las organizaciones, cómo se relacionan esas personas, las estructuras de poder, la economía, un montón de cosas. Entonces, tenemos que involucrar ese montón de cosas en mi respuesta, ¿no? ¿Cómo está funcionando, más o menos? ¿Sí? Por eso es que estas preguntas se tratan de pensar un poquito más allá y pensar fuera de la caja a veces también, ¿no? Como para saber de qué estamos hablando. Entonces, vamos a ver el vocabulario, cómo fue utilizado aquí, ¿sí? Verbos y estructuras verbales. Están a las que no les importa, recuerden que el verbo importar se conjuga como el verbo estar, ¿no? Como el verbo gustar, ¿ok? A las que no les importa, a las que no les importan, si fuese aquí plural, ¿no? Se colocan, hay, debe ser, se tiran, hay un camión, somos multados, ¿ok? Conectores. Bueno, acá no les coloqué los conectores, pero tenemos, por ejemplo, vamos a marcarlos así, ¿ok? Por ejemplo, por otra parte, ¿sí? Podemos decir, en este caso, bueno, porque estamos hablando directamente de lo que ocurre, ¿no? En mi país, como para empezar, ¿sí? Son tipos de conectores de organización del discurso, ¿sí? Ahora, el vocabulario del ejercicio. En mi país, en su país. Entonces yo tengo que decir en mi país, ¿ok? Utilicemos las mismas palabras de la pregunta, del texto de estímulo para responder, ¿ok? El reciclaje es la principal medida para conseguir la disminución de residuos sólidos. Otra vez, esto estaba en el texto de estímulo, ¿sí? Y el vocabulario de suposiciones, de valoraciones, de dar mi punto de vista,
Supongo que, puede que, ¿ok? Y los subjuntivos, puede que piensen, aunque el gobierno no haga mucho, ¿ok? Bien, entonces tenemos que utilizar este tipo de vocabulario en la respuesta, ¿sí? ¿Ok? Recuerden que aquí siempre es para dar ejemplos y explicar el por qué. Bien. Muy bien, vamos a ver cómo podría hacerse, perdón, con la tercera pregunta, que es la situación hipotética, ¿sí? A ver. Muy bien. Entonces, la última, que es una situación hipotética donde nos hacen un planteamiento que no existe, pero posiblemente pudiera existir, es hipotético. Entonces, nosotros tenemos que posicionarnos ante esas hipótesis, ¿sí? Acá. ¿Es usted partidario de sancionar a las personas que no reciclen si su ayuntamiento o gobierno les proporciona un sistema adecuado para poder hacerlo? ¿Ver? Natalia, aquí. Desculpa, se soy partidario de sancionar a las personas que no reciclen si el gobierno proporciona un sistema adecuado para reciclar, porque el reciclaje se trata de convertir desechos en nuevos productos y en materia para su posterior utilización. No veo por qué no hacer lo correcto si existen la posibilidad de hacerlo. Supongo que el gobierno puede gestionar los desechos sólidos a través de la separación de la basura. También puede poner algunos impuestos fiscales para que se faciliten de la gestión de desechos y el reciclaje, no solo las personas, sino también a las empresas. También me parece que se podría promulgar ¿no? mejores leyes de protección al medio ambiente y creo que sería excelente que se implique políticas de reforestación para Sí. recuperar espacios afectados por la contaminación. Muy O bien, senhor, muy hoje bien. não estou enxergando direito. Muy bien. Bueno, estamos practicando esa pronunciación direito. Muy bien. ¿Cómo respondemos? Decimos si estamos de acuerdo o no, ¿sí? Y vamos a utilizar también el mismo vocabulario en la respuesta. ¿Es usted partidario de sancionar a las personas? Sí, soy partidario o no, no soy partidario. Ustedes van a dar su opinión, ustedes van a decir lo que ustedes piensan, ¿sí? Vamos a explicar por qué, vamos a colocar ejemplos cotidianos también, ¿sí? Hablar de lo positivo, hablar de lo negativo del tema, ¿no? Dar una opinión en general. Fíjense que acá está en negrito también el vocabulario, ¿no? Soy partidario, soy partidaria, es lo que me están preguntando. Nosotros tenemos que responder lo que nos están preguntando directamente, ¿sí? ¿Ok? El reciclaje se trata de convertir desechos en nuevos productos o en materia prima para su posterior utilización. Esto es algo que aparece en el texto de estímulo también. Entonces estamos sacando ideas y palabras claves del texto de estímulo. Vamos a ver el vocabulario, ¿sí? Acá, como es una situación hipotética, tenemos un poco más de subjuntivo. Que no reciclen, que además es un subjuntivo que está dentro de la pregunta, ¿sí? Las personas que no reciclen. Es una negación, entonces subjuntivo, ¿ok? Que se faciliten, que se apliquen, ¿sí? ¿Ok? Bueno, verbos y estructuras verbales para reciclar, de hacerlo. Recuerden que teníamos verbos con preposiciones, ¿no? Muy bien. Karen, a pronúncia Sí. de gestão aí seria gestión, Gestión, sí, con la garganta. gestión. Gestión. E Ajá. o T com um T, né? Gestión. Gestión, sí. Muy bien. Graças. Muy bien. Aquí puede poner, se podrían promulgar, ¿ok? Para recuperar, ¿bien?
Y tenemos los conectores, ¿no? ¿Por qué? También, no solo, sino también. Este es un conector que siempre, prestan atención aquí, porque lo van a usar mucho. Siempre es compuesto. Cada vez que yo utilice no solo tal cosa, sino tal cosa, ¿no? Entonces, no solo, sino también. Siempre. No puede ser no solo, pero también. Porque no podemos traducir ese más también do portugués, no. Porque no es así que funciona en español, ¿sí? No solo, sino también. ¿Ok? También, etcétera. Bien. Y el vocabulario apropiado de suposiciones, opiniones, valoraciones subjetivas. Supongo que, no veo por qué no hacer lo correcto, me parece, creo que, ¿sí? ¿Ok? Es así como va a funcionar la forma correcta de hacer esta respuesta. Además de tener conocimiento del tema, que ya vamos a hablar de cómo vamos a tener conocimiento sobre este tema, tenemos que aplicar el vocabulario, este vocabulario. Verbo y estructuras verbales, conectores, subjuntivos, el vocabulario de el propio ejercicio y el vocabulario para dar valoraciones, opiniones, suposiciones. Es así como va a Karen, funcionar. Ajá, dime. nesse caso do sino também, eu uso quando eu vou fazer uma contraposição, afirmação, como ele disse, não Sí, só as pessoas, sino também. Então, em vez de pero, usar como um ato de afirmação. O sino. sino. Ajá. Ese sino sería como el sinaudo portugués. ¿Sí? Ah, tá, graças. Y aparte de ser como el sinaudo portugués, es una afirmación, pero al mismo tiempo es una tipo adición de idea, ¿sí? Como agregar una idea más, añadir una idea más, ¿sí? ¿Ok? Muy bien.